venimos con esa bonita intención de decirle: Señor, ayúdame a adorarte, ayúdame a cantarte con alegría, con un corazón dispuesto. ¿Cuánto dicen amén? Vamos a adorar a Dios, hermano. Vamos a decirle: Señor, ayúdanos a adorarte. Cierra tus ojos, levanta tus manos. Aleluya, Señor, ayúdanos a darte gloria con todo el corazón. Señor, ayúdanos a adorarte, Jesús. Ayúdanos a darte gloria. Aleluya. Tú que eres bueno, tú que eres poderoso. Señor, usted es grande, y como Dios grande, aleluya, necesitamos adorarte hoy. Ayúdenos, Señor, a adorarte como usted lo merece. A ti sea la gloria, la honra. Toma lugar, Señor, cambia el ambiente y podamos hoy ofrecerte sacrificios de alabanza. Sacrificios de alabanza. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Estoy cambiando mi tristeza, estoy cambiando mis temores por la alegría del Señor, por la alegría del Señor. Estoy cambiando mi enfermedad, estoy cambiando mi dolor, y por la alegría del Señor, y por la alegría del Señor. Estoy cambiando mi tristeza, estoy cambiando mis temores por la alegría del Señor, por la alegría del Señor. Estoy cambiando mi enfermedad, estoy cambiando mi dolor, y por la alegría del Señor, y por la alegría del Señor. Fuera la tristeza, puede durar toda la noche, y la alegría del Señor viene al amanecer. Fuera la tristeza, puede durar toda la noche, y la alegría del Señor viene al amanecer. Estoy cambiando mis problemas, estoy cambiando mis ansiedades por la alegría del Señor, y por la alegría del Señor. Estoy cambiando mis flaquezas, estoy cambiando todo lo que tengo, y por la alegría del Señor, y por la alegría del Señor. Estoy cambiando mis problemas, estoy cambiando mis ansiedades por la alegría del Señor, por la alegría del Señor. Estoy cambiando mis flaquezas, estoy cambiando todo lo que tengo, y por la alegría del Señor, y por la alegría del Señor. Fuera la tristeza, puede durar toda la noche, y la alegría del Señor viene al amanecer. Fuera la tristeza, puede durar toda la noche, y la alegría del Señor viene al amanecer. Fuera la tristeza, puede durar toda la noche, y la alegría del Señor viene al amanecer.
ira del Señor, el gozo que podemos encontrar cuando le adoramos con todo el corazón. Vamos a seguir cantando a nuestro Rey. Aleluya. Gloria a Dios. Que como el Señor, que con su poder mar abrió. Que como el Señor, que con su poder mar abrió. Oirá las naciones lo que él hizo, temblarán cuando vean su prodigio. Su pueblo le alabará, su bandero danzará y dirá que como el Señor, que como el Señor, que con su poder mar abrió. Que como el Señor, que con su poder el mar abrió. Oirán las naciones lo que él hizo, temblarán cuando vean su prodigio. Su pueblo le alabará, con bandero danzará y dirán que como el Señor, que como el Señor, que con su poder el mar abrió. Que como el Señor, que con su poder el mar abrió. Oirán las naciones lo que él hizo, temblarán cuando vean su prodigio. Su pueblo le alabará, con bandero danzará y dirán que como el Señor, y dirán que como el Señor, y dirán que como el Señor. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Satúrame, Señor, con tu Espíritu. 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 Y déjame sentir el fuego de tu amor, a que mi corazón odió. Y déjame sentir el fuego de tu amor, a que mi corazón odió. Satúrame, Señor, con tu Espíritu. 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 Y déjame sentir el fuego de tu amor, a que mi corazón odió. Y déjame sentir el fuego de tu amor, a que mi corazón odió. Satúrame, Señor, con tu Espíritu. 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 Y déjame sentir el fuego de tu amor, a que mi corazón odió. Y déjame sentir el fuego de tu amor, a que mi corazón odió. Y ven, ven, ven,
de cristal. Jerusalén, qué bonita eres, calles de oro, mar de cristal. Por esas calles yo voy a caminar, calles de oro, mar de cristal. Por esas calles yo voy a caminar, calles de oro, mar de cristal. Jerusalén, qué bonita eres, calles de oro, mar de cristal. Jerusalén, qué bonita eres, calles de oro, mar de cristal. Por esas calles yo voy a caminar, calles de oro, mar de cristal. Por esas calles yo voy a caminar, calles de oro, mar de cristal. Yo he creído en un poder que no se toca, yo he creído en un poder que no se ve, yo he creído en un poder que no se toca ni se, pero se siente en el corazón. Yo he creído en un poder que no se toca ni se, pero se siente en el corazón. Yo he creído en un poder que no se toca, yo he creído en un poder que no se ve, yo he creído en un poder que no se toca ni se ve, pero se siente en el corazón. Yo he creído en un poder que no se toca ni se ve, pero se siente en el corazón. Y mueve tu mano, Señor, y mueve tu mano, Señor, y que tu espíritu nos llene, tu iglesia se renueve. Mueve tu mano, Señor, que tu espíritu nos llene, tu iglesia se renueve. Mueve tu mano, Señor, y mueve tu mano, Señor, y mueve tu mano, Señor, que tu espíritu nos llene, tu iglesia se renueve. Mueve tu mano, Señor, que tu espíritu nos llene, tu iglesia se renueve. Mueve tu mano, Señor, y tu iglesia se renueve. Mueve tu mano, Señor. Mueve tu mano, Señor, que tu espíritu nos llene, que tu iglesia se renueve. Mueve tu mano sobre nosotros, mueve tu mano en ese lugar, en esa tu iglesia, Señor, el cuerpo de Cristo. Mueve tu mano, Señor, sobre nosotros. Te necesitamos, Rey, te necesitamos. Aleluya. Si tan
necesita un toque de maestro para ser liberado, porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador. Su nombre es Jesús. Aleluya. Sí, Señor, necesitamos de ti. Necesitamos tocarte, necesitamos acercarnos a ti en esta noche. Ese es el propósito con el que hemos llegado. Tenemos necesidad de ti, usted la conoce, Dios. Que sea nuestro corazón sensible, que seamos hombres y mujeres con fe acercándonos, porque todo aquel que se acercó a ti con fe, con la humildad, Señor, necesaria, pudo recibir, pudo ser bendecido por parte tuya. Oh, porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del Maestro para ser liberado, Porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador. Su nombre es Jesús. aleluya, gloria al Señor, gloria al Señor. Su nombre, el precioso nombre es Jesús. Antes de sentarse, hermano, vamos a orar por la ofrenda. Señor Jesucristo, gracias, Señor, por el dinero que nos has dado. Gracias, Señor, por la fuente de trabajo. Bendiga, Señor, al dador alegre. Prospera, multiplica, Señor, también a aquellos que están teniendo dificultades, Señor, con el dinero. Hazles ver dónde está el problema. O abre esa puerta de bendición, Señor, que necesitamos. Bendiga tu iglesia, la fuente de trabajo, Señor, de donde proviene su dinero, para que así con alegría podamos darte con entusiasmo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse, hermano. Vamos a invitar, aleluya, nuestra hermana Ruth, que sea pasando por el ofrendero. Aleluya. Vamos a dar al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aleluya. El próximo jueves y domingo vamos a tener un predicador invitado, hermano. Vamos a estar a tiempo, vamos a llegar a tiempo para orar, a tiempo para doblar nuestras rodillas y poner nuestro corazón, aleluya, en las manos de Dios. Necesitamos estar atentos. Aleluya. El pastor Cortés pues le estaba dando un infarto. Aleluya. Y esa noticia la escuché el martes. Y yo me puse a pensar, híjoles, si me da un infarto y ya no hay más que decir, así de la noche a la mañana ya usted tiene que estar delante del Señor para dar cuentas. Hermano, es algo para pensar, es algo para tener miedo, sí, claro que sí, temor y temblor, dice la Escritura. Y gracias a Dios ya pasó el problema, la enfermedad. Le tuvieron que hacer ahí algo, abrirle venas que traía, arterias que tenía obstruidas, y gracias a Dios que está mejor, ya está en su casa. Duró hospitalizado varios días, pero hermano,
Llevémoslo en oración, hermano Cortés. Este pastor ha sido de grande bendición para esta iglesia, las pocas veces que ha venido a predicar, pero también ha sido un gran apoyo para mí el poder ver su deseo, su fervor. Teníamos a hermano Astin, su muchacho, hace en diciembre estaba aquí con nosotros y es de grande bendición, hermano. Echémosle ganas, estemos próximo jueves temprano, próximo domingo también. Invite a alguien, domingo servicio normal. Vamos a abrir la Biblia en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, en su capítulo 10. Es el 10. Aleluya. Pero como quiera, esté a tiempo. Ya yo confundí las fechas, me está diciendo hermano Javes. Oh, sí. Es jueves 10 y domingo 6. No, ¿dónde estoy? Jueves 10 y domingo 13. Aleluya. Pero como quiera, el próximo jueves llegue temprano. Amén. Juan, en su capítulo 10, ¿lo tenemos? Juan, capítulo 10, en su verso 27. Juan, capítulo 10, verso 27. Gloria a Dios. Juan, capítulo 10, verso 27. Dice en el nombre de Jesús: mis ovejas oyen mi voz. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. No pierda la cita bíblica y vamos a orar. Señor Jesús, queremos oírte, Señor. Queremos oír tu voz. Queremos escuchar lo que tienes para decir a nosotros. Háblanos, Señor. Necesitamos de tu palabra. Abre nuestro entendimiento, Dios. Queremos ser edificados. No venimos delante de un psicólogo. No venimos delante de una profesión médica, de algún hombre que humanamente pueda hacer algo por nosotros. Sino es tu palabra la que nos lava. Es tu palabra la que nos alimenta. Es tu palabra, tu voz, Señor. Háblanos a cada uno de nosotros en esta noche, en tu nombre, en el nombre de Jesús. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Conociendo la voz de Dios. Vamos a leer desde el capítulo 10, verso 1. Capítulo 10. Verso 1. De cierto os digo. En otras palabras, el Señor Jesucristo pudiera decir en nuestras palabras: te lo aseguro y te lo garantizo, que el que no entra por la puerta, dice que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Un ladrón, pues, es lo que conocemos, el que se obtiene, roba, pero un salteador es aquel que va, en específico, roba a los viajeros, a los que van de viaje, a los que van de pasada. Verso 2. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz,
y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Ahora el Señor no solo es la puerta, ahora Él dice: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, el que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y las deja, y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Una vez más, verso 14: yo soy el buen pastor, conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Aquellas, dice, hay otras ovejas, aquellas también debo atraer, y estas van a oír su voz. Van a oír su voz. Y el verso 27: mis ovejas oyen mi voz. Desde el Antiguo Testamento es muy interesante leer versos que empiezan diciendo: oye Israel. En Deuteronomio podemos encontrar varios de ellos, y el primero que pudiera yo tal vez nombrarte ahorita es Deuteronomio capítulo 6, verso 4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Esta palabra oye significa escuchar inteligentemente. Escuchar inteligentemente. A más de uno nos ha pasado tal vez que hemos oído o estamos escuchando a alguien, y a veces nuestra mente divaga o está pensando en otras cosas, que aunque el que habla está diciéndonos y tal vez haciendo y cosas, y nosotros no estamos escuchando. Esto no sería oír inteligentemente. Cuando prestamos nuestro oído o nuestra atención, estamos bien atentos a lo que la persona nos quiere decir, lo que la persona nos está tratando de explicar o tal vez de informarnos. Entonces lo que estaba diciendo el Señor a este pueblo que él había escogido: oye
inteligentemente. Préstame atención. Escucha. Pon todos tus sentidos en lo que voy a decirte. El Evangelio de San Juan nos está diciendo, nos está mostrando todo este Evangelio a Jesús como Dios. El Evangelio de Mateo muestra a Jesús como Rey. El Evangelio de Marcos muestra a Jesús como siervo. El Evangelio de Lucas muestra a Jesús como hijo de hombre. Pero el Evangelio de San Juan muestra a Jesús como Dios. Entonces, hermano, pensando esto, el propio Dios, así como le hablaba a Israel en el Antiguo Testamento, ahora en el Nuevo Pacto que empezó después de su muerte, empieza ahora a referirse a aquel pueblo que va a llamar o a escoger como ovejas. Ese mismo Dios del Antiguo Testamento ahora se está refiriendo a todo aquel que es su oveja y le dice: mis ovejas oyen mi voz. En otras palabras, mis ovejas me escuchan atentamente. Mis ovejas prestan atención a las palabras que estoy diciendo. Mis ovejas escuchan inteligentemente lo que les trato de decir. Entonces, Dios, el Dios que creó el cielo, la tierra, todo lo que existe, no la segunda persona de la Trinidad, o no Jesús, un Dios pequeño, no, el único Dios. Así dice: mis ovejas oyen mi voz. Mis ovejas oyen mi voz. Cada uno de nosotros está en un continuo proceso de aprendizaje. Constantemente, hermano, estamos tratando de mejorar nuestras habilidades y tratando de darnos cuenta para clasificar o para entender de una manera bien certera cuáles son las cosas de Dios. ¿Qué cosas? ¿Con qué cosas honramos a Dios? ¿Qué es lo que en verdad a Dios le compete? O aquellas cosas con las que Dios está interesado. Hermano, entonces, si estamos en un continuo aprendizaje, entonces es indispensable que nosotros conozcamos la voz de Dios. La voz de Dios. Aunque sea, hermano, que nuestra perfección o hasta cuando lleguemos a ese hombre o esa mujer que Dios quiere va a ser hasta que veamos venir al Señor en las nubes. Todavía, hermano, usted y yo podemos tener la experiencia de estar seguros cómo es la voz de Dios, cómo Dios a través del día a día puede estar hablando con nosotros. Amén. La confusión abunda. Hay muchas religiones que dicen acerca de Dios. Hay muchos falsos maestros, falsas doctrinas, que no es nuevo, hermano. Esto desde siempre ha existido. El apóstol Pablo, el Señor Jesucristo primero, fue el que dijo: cuídate de los falsos maestros, cuídate de los falsos pastores, cuídate de los lobos que vienen disfrazados de ovejas. Aleluya. Los apóstoles empiezan a decir a través de las epístolas: cuídate de aquellas doctrinas falsas, cuídate. Es más, si un ángel viniese y se te apareciese y te enseñase una doctrina diferente, no le creas. Los falsos maestros y las doctrinas de demonios abundan. Tristemente,
He mirado a algunos que son presa de ello. Entonces, hermano, la iglesia es el blanco del diablo. El diablo quiere engañar a la iglesia. Leíamos, él viene para matar, robar y destruir. Necesitamos, hermano, prestar la debida atención para no caer en el engaño del enemigo. El dilema entonces que enfrentamos es saber si lo que estamos escuchando es la voz de Dios o no. Discernir y reconocer la voz de Dios en medio de tantas otras voces es un desafío a cada uno de nosotros. Por consiguiente, hermano, es esencial que usted y yo sepamos. Hay una versión de la escritura que dice: mis ovejas reconocen mi voz. La Reina Valera leíamos que dice: mis ovejas conocen mi voz. Y esta otra versión, traducción viviente, dice: mis ovejas reconocen mi voz. Si pudiéramos hacer un juego, por decirlo así, y tener una cortina muy gruesa y pasáramos a todas las mamás aquí de las que tienen hijos presentes, por seguro los muchachos simplemente con oír hablar a su mamá reconocerían la voz de ella aunque no la estuvieran mirando. Hermano, de esa misma forma, yo sé que usted y yo no podemos mirar a Dios físicamente en carne y hueso, como cuando estaba la persona de Jesucristo en la tierra, en este mundo. Pero, hermano, sería o es indispensable que usted pueda saber cuando Dios está hablando contigo, cuando Dios está dirigiéndose a ti, tratando de que usted preste atención. Las ovejas de Dios conocen su voz. Hay muchas cosas que afectan o que pueden oponerse para tratar de entender cuál es la voz de Dios. El trabajo, nuestra propia naturaleza de pecado, familiares alrededor, personas que amamos, doctrinas, cosas que se escuchan, la enfermedad a veces, hermano. Pero a pesar de todo eso, necesitamos estar bien atentos. Estar cerca de Dios es esencial. Estar cerca de Dios es indispensable para que usted pueda oír y conocer la voz de Dios. Cuando hay tibieza espiritual, cuando hay carnalidad en nosotros, cuando hay mundanalidad dentro de nosotros, hermano, esto puede desarrollar, o más bien desarrolla, un alejamiento entre usted y Dios, entre yo y Dios. Entonces, cuando están estas cosas en nuestras vidas, necesitamos prestar atención, porque esto puede impedir que usted esté escuchando con claridad lo que Dios quiere decirte. Tibieza. Hoy voy al culto, mañana no. Hoy oro, mañana no. Hoy vengo con ganas al culto. Dios sabe. No te esfuerzas, no.
Hermanos, aguas con la tibieza, aguas con la carnalidad. También podemos entender que la voluntad humana y la voluntad divina son dos cosas muy diferentes. Una vez escuché a una persona que hablaba conmigo y me decía: yo he decidido hacer esto. Yo intenté hablar, no. Ella me dijo: yo he decidido hacer esto. ¿Tu voluntad? A más de uno hemos escuchado, o a más de uno hemos visto, cuando su voluntad está más fuerte que la voluntad de Dios. Necesitamos someter nuestra propia voluntad. Nuestra propia voluntad. Necesitamos someter nuestra propia voluntad. Dios no necesita hablarnos directamente involucrando algo que ya está escrito en su palabra. Aunque tal vez por medio de su Espíritu nos va a recordar, nos va a tratar de convencer o llamarnos a la obediencia. Aleluya. Hermano, Él no está obligado a hablarnos audiblemente cuando ya tenemos escrito, cuando ya está la Escritura, la Biblia. En otras palabras, o un ejemplo: Señor, ¿será tu voluntad que me arrepienta? Aleluya. ¿Será tu voluntad que yo vaya al culto? ¿Será tu voluntad que me quieres dar tu Espíritu Santo? ¿Será tu voluntad que me bautice? ¿Será tu voluntad que cambie de vida? Hermano, eso ya está escrito. Ya está escrito, ya no hay más. Simplemente es nuestra responsabilidad estudiar la palabra de Dios para obedecer. Señor, ¿será tu voluntad que me esfuerce? ¿Será tu voluntad que apoye más? ¿Será tu voluntad que esa iglesia, allá voy a darlo todo por ti? ¿Será tu voluntad que quieres que me esfuerce? Aleluya. Te la voy a decir cantada. Ya se me fue la canción. Aviva el fuego que hay en ti. No descuides el don que Cristo ha puesto en ti. Levántate. Vamos a abrir la Biblia, Primera de Juan, capítulo 4, versículo 5. Más bien vamos a leer del 1 hasta el 6. Primera de Juan, capítulo 4. Conociendo la voz de Dios. Primera de Juan, capítulo 4. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios, y los que dice y los habéis vencido,
porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo y por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye, y el que no es de Dios no nos oye. Hay algunos que no escuchan. Usted trata y trata y trata y no oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Primera de Corintios 14, versículo 10. Primera de Corintios 14, verso 10. Primera de Corintios 14, verso 10. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. Juan nos dice: prueba los espíritus. No te dejes llevar nomás por lo que oyes. Personas van a venir, personas van a hablar contigo, personas alrededor, hermano, cosas. No te vayas con las primeras cosas que oyes, dice. Entonces, a través de el oír, el prestar atención, podemos llegar a entender, a conocer la voluntad de Dios, la voz de Dios. También nuestra propia mente genera voces. Recuerdo a un hombre hace unos años atrás. Fui a pedirle un trabajo. Él conoce de la Biblia un poco, y él agarra y me dice bien emocionado: me voy a ir a Estados Unidos. Y yo le dije: ¿llora? Y entonces después, cuando necesitamos, ¿quién nos va a ayudar? Dice: no, dice, pues ya no, dice, me voy a ir. Y le digo: ¿y eso? Y él me dijo: es que estábamos orando, mi esposa y yo, hace unos días atrás, y entonces mi esposa abrió un verso en la Biblia donde decía: te voy a llevar a tierra donde tú no plantaste, y vas a disfrutar de aquello que tú no sembraste. Yo me quedé pensando, creo que no es de Dios. No, sí, porque así dijo la Biblia. Entonces me está diciendo que me tengo que ir a Estados Unidos porque yo allá no hice nada por ese país, pero allá a Dios me va a bendecir allá. Hermano, necesitamos, antes de tomar una decisión, acercarte al pastor, acercarte, hermanos, de fe, mirar la escritura, y antes de que tengas una decisión que es muy importante en tu vida, hermano, ten cuidado de tomar una decisión así nomás a la ligera. Acércate a alguien. Ten cuidado, porque tu propia mente genera voces. Dios nos deja que tomemos decisiones, nos dio un sentido común para las cosas del día a día, hermano. Usted no va a pedirle a Dios si quieres que te vistas de negro o de rosa o de azul o de amarillo, si vas o no a tomar una combi para ir a trabajar o no. Hermano, esas cosas en el día a día usted usa su propio criterio, pero es seguro que Dios
Dios va a hablar a tu vida de una manera clara cuando es necesario, cuando es algo muy importante. Dios nos dará instrucciones. Su pueblo oye las instrucciones. Entonces, hermano, podemos darnos cuenta, o necesitamos darnos cuenta, que número uno, Dios va a hablar a tu vida a través de la Biblia. ¿Cuántos trajeron su Biblia? Levántela, por favor. Bájela. Levante sus manos. ¿Quién se sabe los nombres de la Biblia? 1, 2, 3, 4, 5, 6. A ver, hermano Norberto, póngase de pie. Díganos los libros del Nuevo Testamento. Póngase. Fuerte, claro. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, Primera y Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera y Segunda de Tesalonicenses, Primera y Segunda de Timoteo, Tito, Filemón, Hebreos, Santiago, Primera y Segunda de Pedro, Primera y Segunda, Tercera de Juan, Judas y Apocalipsis. Gloria a Dios. Cuando nosotros conocemos la palabra de Dios, entonces tú sabes lo importante que es para ti. Cuando tú te aprendes otras cosas, ay, ¿y qué me va a servir los libros de la Biblia? Éxodo, y están buscando por Apocalipsis y Mateo y Job, y ya se cansó de buscar. No, mi Biblia no lo trae. Hermano, lo importante que es la Biblia para ti. Necesitamos amar este libro como tal, pero no solamente como un libro, sino porque sabemos que ella es la fuente más fiable. No contiene error. Es indispensable para nuestra salvación. La Biblia nos va a dejar saber cuál es la voluntad de Dios en nuestra vida. Podemos confiar en la Biblia. Una persona, después de darle varios estudios bíblicos, por fin llegó hasta que me hizo la pregunta directa: oiga, entonces ¿usted no acepta ningún otro libro? No. Así para tomar decisiones, no. La Biblia es suficiente. La palabra de Dios es la autoridad. Usted puede confiar en la Biblia. Es cierto que Dios se ha ocupado y se ocupará de algunas otras cosas, como para poder hacer llegar a una palabra para usted, pero número uno, la palabra de Dios es la voz de Dios. Cuando usted se sienta a leer la Biblia y lo crees, cuando usted empieza a leer las Escrituras y lo crees y lo quieres hacer, cuando te sientas a leer el libro de los Salmos y empiezas a leer, cantar alegres a Dios, y entonces tú lo razonas y lo piensas atentamente, y no deberías preguntarte: ¿será que Dios quiere que yo cante con alegría? Ya te lo está diciendo, es la palabra de Dios. Hermano, usted necesita prestar atención a lo que lees. Si no lees la Biblia, entonces ¿cómo pues sabrás la voz de Dios para ti? Hay algunos que no se han encontrado con este verso: no dejes de congregarte como unos tienen por costumbre. Hermano, a muchos les he enseñado esto como el plan de salvación, y unos dicen: voy a orar a Dios a ver, para que Dios me hable. La Biblia
ya está, ahora nomás hay que obedecerla. Hay que obedecerla. Y ya, hay que obedecerla, y entonces vamos a saber qué es lo que Dios está queriendo para ti. Vamos a ir a Samuel, primera de Samuel, capítulo 3. Primera de Samuel, capítulo 3. La palabra de Dios, Dios va a hablarte a través de ella. No más basta abrirla, basta leer, basta estudiar un tema, basta prestarle atención, basta preguntar y abrir la palabra de Dios y vas a saber. Pero también mira, a través de esta historia nos podemos dar cuenta de otro medio por el cual Dios va a hablar contigo. Primera de Samuel, en su capítulo 3, en su versículo 1, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días y no había visión con frecuencia. Y aconteció un día que, estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí le dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó, y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni las palabras de Jehová le habían sido reveladas. Jehová pues llamó por tercera vez a Samuel. Él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven, y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Nos damos cuenta, hermano, con esta historia, que Dios se ocupó de un hombre, en este caso el sacerdote en este momento, para hacerle saber a un muchacho cómo era la voz de Dios, o que Dios estaba hablando a su vida. Así también, hermano, entonces Dios se ocupará, porque no es solamente este ejemplo en el Antiguo Testamento, sino hombres en el Nuevo Testamento. Nos damos cuenta que Dios se ocupa de pastores, que Dios se ocupa de hombres, hermanos fieles en la iglesia. Cuando una hermana puede acercarse a una hermana espiritual, cuando un hermano puede acercarse a un hombre que es fiel en la iglesia y tienen una conversación seria, cuando usted puede acercarse al pastor para poder decir un poco lo que está pasando, entonces ellos te pueden ayudar para que usted pueda conocer la voz de Dios. La voz de Dios. También Dios habla directamente. También Dios habla directamente. Ejemplos los tenemos en Hechos capítulo 7, del verso 1 al verso 4. Con Moisés, en el Éxodo capítulo 3, del 1 hasta el 18. En Números también Dios hablando directamente con personas. El libro de los Hechos, en este capítulo 7, Dios hablándole a Felipe y dice: levántate y vete a tal camino y te vas a ir, y acércate a este carro. Dios estaba hablando con este hombre directamente.
A veces cosas pasan cuando usted quiere estar haciendo la voluntad de Dios. En este caso, si examinamos cada vez que Dios habló, no fue para decir cualquier cosa allí. Recuerdo un hombre, el 2018, 2019, 2020. Yo no sabía qué cosas iban a pasar y que se iban a venir a levantarse. Problemas y situaciones que me hartaron hasta de una manera, de una forma. Pero antes de que pasara todo ello, recuerdo a un hombre de Dios que en un lugar, en un culto, las palabras necesarias que yo necesitaba escuchar. Y cuando se vino, cuando empezó a pasar el tiempo y empezaron a ocurrir cosas, recordé estas palabras. Dios había hablado conmigo. Dios había hablado conmigo. Más de una vez, hermano, yo no puedo decirte que escuché una voz audible, así como tú me estás escuchando. Yo sé que esa era la voz de Dios por las cosas que ocurrieron. Dios va a hablar contigo. A veces, directamente. Recuerdo cuando era un muchacho, estaba sentado hasta es poco raro tal vez, pero ojalá no me malentiendas, estaba yo sentado en la banqueta de la casa y yo estaba pensando en cosas, tal vez como muchacho, tal vez estaba haciendo una tormenta en un vaso de agua, pero en ese momento yo necesitaba escuchar la voz de Dios para conmigo. Y en otras ocasiones, cuando fui duro de corazón, recuerdo que entró un borracho una vez a la iglesia y me quedó mirando y me dijo: ¿por qué tienes un corazón tan duro? Yo pude pensar no en las palabras de este hombre, sino él tal vez ni entendía la Biblia ni nada. Yo pude saber, Dios, es de esa manera que me estoy comportando y que tengo esa actitud. ¿Quieres oír, hermano, la voz de Dios? ¿Estás interesado en ello? ¿Has pasado el tiempo necesario? ¿Has querido escuchar a la predicación del pastor, a hombres, mujeres de Dios alrededor de ti tratando de hablarte? ¿Qué tanto has atendido? ¿Qué tanto has hecho? O tal vez pones en duda, o tal vez hasta distraído por las ocupaciones o por las voces que genera tu propia mente. Y no quieres escuchar porque no quieres obedecer. Porque no deseas obedecer. Primera de Corintios en su capítulo 12. Primera de Corintios en su capítulo 12. Todo el capítulo desde el principio está hablando acerca de los dones espirituales. En el verso 4, Primera de Corintios capítulo 12, verso 4: ahora bien hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo.
Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diverso género de lenguas, a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno, el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Cuando nosotros podemos pensar entonces, cuando leemos todo este capítulo, los dones son dados para la edificación de la iglesia. Cuando Dios derrama dones espirituales sobre alguien, un don en específico es para edificación de la iglesia. Entonces Dios habla a través de la Escritura. Dios habla usa a través de hombres. Puedes hacer o puedes entender su voz. Dios puede hablarte a ti directamente, pero también Dios puede usar los dones espirituales y al menos el de la profecía para decir en específico, para anunciar, para hacerte entender, para escuchar la voz de Dios. También podemos mirar, Dios habla por tiempo ya. No vamos a poderlo ver, pero Dios habla a través de sueños y visiones. Pero quisiera decir antes, ten cuidado, porque a veces yo he soñado cada cosa. Tu propio ánimo te puede generar sueños. Lo abundantemente que comiste por la noche te puede generar un tipo de sueño, o tal vez hasta te dormiste con hambre y hasta eso te puede generar un tipo de sueño. Entonces necesitamos checar. Y hay un verso que escuché desde hace mucho tiempo atrás: en la abundancia de sueños hay pecado. Entonces aguas, si tú eres el soñador. Nada más hay que checar nuestro espíritu. No digo que Dios no lo hace. Recuerdo a mi mamá, y no porque fuese mi madre, no. Recuerdo que ella me comentó un sueño y me lo empezó a decir, y todo ello, hermano, se volvió realidad. Dios estaba hablando con ella a través de este sueño, y no se quedó callada, sino que fue y habló y dijo. Y entonces, hermano, cuando Dios va a hablar contigo, hermano, ojalá tú oigas y reconozcas la voz. Ojalá estés tratando de escuchar inteligentemente. Ojalá estés prestando atención. Ponte de pie, por favor. Ojalá puedas escuchar la predicación. Tal vez a veces hemos tomado esta frase y hasta como en son de broma, pero tal vez sí, a veces se nos va el espíritu un poquito. Puede ser que a veces por la personalidad y cosas como que de repente no se entendió claramente. Pero es seguro, hermano, que Dios está hablando a través de las predicaciones, cada culto. En tu casa el Espíritu de Dios redarguyéndote, poniéndote la sensibilidad. Lee
la Biblia, lee la Biblia. Esa no es la voz del diablo. ¿A qué hora vas a orar? ¿A qué hora vas a orar? Busca el tiempo para orar. Arregle esta situación. Esta es la voz de Dios. ¿Será que esto? No, hermano, entiende que si lo estás oyendo, que si Dios te ha guiado tus pasos, hermano, ya no busques más excusas. Porque llegará un momento en que Dios dijo a su pueblo en el antiguo pacto: llegará el momento en que quieras oír y ya no voy a hablar más. En el nuevo pacto, de la misma manera, dice: si oyeres hoy mi voz. Vamos, hermano, a orar. Tenemos unos minutos. Podemos pensar, hermano, ¿qué es aquello que Dios está hablando contigo? Tratando contigo. En específico para hacer, para servir, para esforzarte, no sé. Dios ha estado hablando con su iglesia en este lugar. Si Dios te ha traído, es porque has estado siendo sensible para escuchar la voz de Dios. Jesús dijo: voy a ir por otros. Ellos van a escucharme y van a venir. Y así Dios ha estado hablando con cada persona, y por eso estás aquí hoy. Por eso estás aquí hoy. Señor Jesucristo, hay una barrera a veces delante de nosotros. Una barrera, Señor, por la tibieza espiritual, por la falta de oración. Tal vez habrá una tibieza por la carnalidad y por las distintas cosas a las cuales hemos atendido. Habrá una tibieza, Señor, por la falta de búsqueda. Si no hay lectura, si no hay deseo de estudiar, de abrir tu palabra. Pero seguro que tú no dejas sin que tus ovejas anden por allá sin escuchar dirección. Tus ovejas no se mandan solas. Tus ovejas oyen tu voz. Tus ovejas caminan cerca del pastor. Tus ovejas escuchan, entienden y hacen tu voluntad, no la voluntad de ellos. Hace falta que algunos puedan desarrollar un acercamiento al pastor. Hay barreras que algunos mismos se han puesto porque no han entendido, Señor, que tu palabra dice que uno está para guiar, para enseñar, para mostrar, para corregir lo deficiente. Pero ideas, cosas que hemos escuchado pueden interferir. Y a la hora de sentarnos para escuchar la predicación, hay tantas cosas en nuestra mente que pueden estar siendo un obstáculo. Pero así de tan precioso que el mismo Dios manifestado en carne, dice que tus ovejas oyen tu voz.
esta noche, en este lugar. Puedo creer, o así quiero creer, que han escuchado de parte tuya y que tú has puesto ese querer como al hacer. Atendieron a una invitación, atendieron a un llamado, pero todavía hace falta un poco más. El enemigo ha estado tratando de persuadir esa voz, de persuadir esa voz. Ayúdame, Señor. Ayúdanos, Señor, para escuchar atentamente, inteligentemente, para hacer tu voluntad, Dios. Solamente por oír y ser un oidor olvidadizo, sino por prestar atención, Señor. Por prestar atención, Señor. Estoy aquí, necesitado aún más de ti. Reconozco que hay muchas cosas dentro de mí desagradables a ti. Necesito un cambio. Ayúdame, Señor. Dale un cambio a mi vida, por favor. Cámbiame, Señor, te lo pido. Cámbiame, Señor, te lo ruego, por favor. Cámbiame, Señor, lo grito. Lo que quiero es parecerme a Jesús. Cámbiame, Señor, te lo pido. Cámbiame, Señor, te lo ruego, por favor. Cámbiame, Señor, lo grito. Ya no quiero ser más yo. Quiero es parecerme a Jesús. Señor, sigue hablando a nuestras vidas, Dios. Sigue hablando a nuestras vidas, Dios. Redargúyenos para la obediencia. Para obedecer lo que tú quieres para nosotros. Todavía sigues llamando ovejas que anteriormente no eran, pero que han estado oyendo la voz, que han estado haciendo
lo que oyen de parte tuya, llevándolo a cabo. Es tu voluntad, Señor. Cámbiame, Señor, te lo pido. Oh, cámbiame, Señor, te lo ruego, por favor. Cámbiame, Señor, lo grito, ya no quiero ser más yo. Lo que quiero es parecerme a Jesús. Puede decir al Señor, cámbiame, Señor, te lo pido. Oh, cámbiame, Señor, te lo ruego, por favor. Cámbiame, Señor, lo grito, ya no quiero ser más yo. Lo que quiero es parecerme a Jesús. Y cuando nos damos cuenta, hermano, Jesús como hombre, como alguien que vino a servir, Él pudo oír y someter su voluntad para hacer la voz, para obedecer lo que la voz o la voluntad de Dios quería para su propia vida, al grado de morir, hermano. Si has estado escuchando la voz de Dios en alguna área, ojalá podamos atender aquello y podamos decir las palabras que dijo Elías Samuel. Ojalá alguien o todos nosotros podamos salir de aquí diciéndole al Señor, habla, Señor, porque tu siervo oye. Vamos a orar para quedar despedidos. Señor Jesucristo, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por las personas, cada una de las que está aquí en esta noche, que has traído a Marino, su esposa, Yolanda, cada uno de los que ya tenía tiempo, que apenas están aquí, Josefina. Bendiga a Dios sus vidas. Sea usted tratando con nosotros todavía. Llévanos con bien, líbranos de los hombres malos, y siga usted a través de su palabra hablando a nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quedamos despedidos, hermano. Día domingo, 11 de la mañana. Que el Señor te bendiga.